Muchas personas oran todos los días, pero sienten que sus oraciones no tienen respuesta. Pasan horas pidiendo, clamando, pero nada cambia. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Quizás te preguntas, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? La realidad es que sí. Hay errores que bloquean tu oración y pueden estar impidiendo que recibas la respuesta que tanto necesitas. Pero hoy, vamos a revelarte cuáles son esos errores. Y lo más importante, cómo solucionarlos. La Biblia nos enseña que la oración tiene poder. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Entonces, ¿por qué muchas veces sentimos que nuestras oraciones no llegan a Dios? Hay factores espirituales que pueden estar cerrando las puertas del cielo sobre tu vida, y si no los corriges, seguirás orando sin resultados. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a romper esas barreras y enseñarte a orar de una manera que realmente mueva el corazón de Dios. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu oración no pasa del techo? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque hoy vamos a resolver ese problema juntos. Y si todavía no estás suscrito a Renacer Espiritual, este es el momento de hacerlo. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no han dado ese paso. Así que antes de comenzar con las oraciones, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like en este video y escribir en los comentarios, "Gracias Dios por un día más". Eso nos ayudará a que más personas reciban este mensaje y también será un acto de fe para declarar que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. La fe es la base de toda oración poderosa. Sin ella, las palabras se vuelven vacías, como un eco que se pierde en el viento. Jesús mismo dijo, "Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis". Mateo 21:22. Pero aquí está el problema. Muchas personas oran con la boca, pero en su corazón dudan. Se arrodillan, pero en su mente piensan, ¿será que Dios realmente me escucha? Esa falta de fe es como una pared que bloquea la oración. Es como intentar encender una lámpara sin conectar el cable a la corriente eléctrica. Sin fe, la oración se desconecta del poder divino. Pero, ¿cómo fortalecer la fe y hacer que la oración tenga un impacto real? La clave está en la relación con Dios. La fe no es solo decir, "yo creo", sino confiar en Dios como un niño confía en su padre. La Biblia nos da un ejemplo poderoso en el caso de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, aunque ya era anciano, y su esposa, estéril. Pero Abraham no dudó. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. ¿Cómo lo hizo? No miró las circunstancias, sino que mantuvo su mirada en la fidelidad de Dios. Aquí está el secreto. Cuando ores, no te enfoques en el problema, sino en la grandeza de Dios. Muchas veces, la falta de fe viene del miedo y la ansiedad. Pedro caminó sobre las aguas cuando tenía los ojos en Jesús, pero en el momento en que miró la tormenta, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Eso es exactamente lo que pasa con nuestra oración. Si después de orar seguimos preocupados, angustiados y con miedo, es una señal de que nuestra fe es débil. La verdadera fe trae paz, porque sabe que Dios ya tiene el control. En lugar de dudar, di en tu corazón, "Señor, yo confío en ti. No importa cómo se vea la situación, sé que tú eres fiel". Otro error común es buscar señales antes de creer. Algunas personas oran y luego dicen, "Si Dios realmente me escuchó, entonces que pase esto o aquello". Pero Jesús nos enseñó que la fe viene antes de la evidencia, no al revés. Tomás no creyó en la resurrección de Jesús hasta que lo vio con sus propios ojos, pero Jesús le respondió, "Bienaventurados los que no vieron y creyeron". Juan 20:29.
La fe verdadera no necesita pruebas visibles. Cuando oras, confía en que Dios ya está obrando, aunque no lo veas. Si sientes que tu fe es débil, no te preocupes. La fe es como un músculo y se fortalece con el uso. Lee la Biblia, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Rodéate de personas de fe, porque la incredulidad es contagiosa, pero la fe también lo es. Y sobre todo, ora con convicción. La próxima vez que hables con Dios, no dudes. Cree con todo tu corazón, porque una oración con fe puede mover montañas. La oración es un puente que nos conecta con Dios, pero el pecado no confesado es como una barrera que bloquea esa conexión. La Biblia lo dice claramente: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmos 66:18. Muchas veces, las personas oran, pero sienten que sus palabras no llegan a Dios. Se preguntan, ¿por qué no veo respuesta? Y la razón puede ser simple. Hay algo en su vida que todavía no han llevado a la luz. Dios es santo, y cuando nos acercamos a Él con pecados ocultos, estamos intentando hablarle desde la oscuridad. El problema es que muchas veces no reconocemos nuestros propios pecados. Es fácil ver los errores de los demás, pero difícil ver los nuestros. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:10-14. El fariseo oraba con orgullo creyéndose justo, mientras que el publicano solo decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿A quién escuchó Dios? Al que reconoció su pecado y se humilló. Aquí hay una clave. La oración más poderosa nace de un corazón arrepentido. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de acercarse con humildad y decir: Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Hay pecados evidentes, como la mentira, el robo o la inmoralidad, pero también hay pecados ocultos en el corazón: orgullo, resentimiento, envidia, falta de perdón. A veces, oramos por un milagro, pero dentro de nosotros hay rencor hacia alguien. En Mateo 5:23-24, Jesús dice que si traemos una ofrenda a Dios y recordamos que alguien tiene algo contra nosotros, primero debemos reconciliarnos antes de presentarla. Lo mismo ocurre con la oración. Si queremos que Dios nos escuche, primero debemos limpiar nuestro corazón. Confesar el pecado no es solo decir, me equivoqué, es reconocerlo con sinceridad y apartarse de él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No basta con sentir culpa, es necesario un arrepentimiento genuino. Imagina que alguien te pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. ¿Creerías en su arrepentimiento? Dios tampoco se deja engañar. La confesión sincera rompe las cadenas del pecado y libera la oración para que llegue directamente al corazón de Dios. Si sientes que tu oración ha perdido poder, examina tu corazón. Pregunta a Dios: Señor, ¿hay algo en mi vida que está bloqueando mi relación contigo? Y cuando Él te lo muestre, no lo ignores. Confiesa, arrepiéntete y pide su perdón con humildad. La buena noticia es que Dios siempre está listo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No dejes que el pecado sea un obstáculo en tu vida de oración. Entrégalo a Dios y experimenta la libertad de una relación sin barreras con Él. El perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino una llave que abre las puertas de la oración. Jesús fue claro en Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre Celestial los perdone a ustedes. Pero aquí está el problema. Muchas personas oran con rencor en el corazón. Claman a Dios, pero todavía guardan resentimiento por lo que alguien les hizo. Y esto es grave, porque la falta de perdón bloquea la oración. Es como intentar llenar un vaso sucio con agua limpia. Aunque el agua sea pura,
el vaso contamina su contenido. Si queremos que nuestra oración fluya, primero debemos limpiar nuestro corazón. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron ni ignorar el dolor. Significa soltar la carga y dejar que Dios haga justicia. Jesús nos dejó el mayor ejemplo cuando estaba en la cruz. Mientras sufría, en lugar de maldecir a sus agresores, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él, siendo inocente, pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿quiénes somos nosotros para retener el perdón? Sin embargo, muchas veces justificamos nuestro rencor con frases como: yo perdono, pero no olvido, o cuando me pida perdón, lo perdonaré. Pero la Biblia no dice que debemos perdonar solo cuando el otro se arrepiente. El perdón es una decisión, no una reacción. Un corazón que no perdona se vuelve un obstáculo para la oración. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. En otras palabras, el perdón que recibimos de Dios está ligado al perdón que damos a los demás. Pero aquí hay algo que pocos entienden. No perdonar también nos hace daño a nosotros mismos. El resentimiento es como un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Nos roba la paz, nos llena de amargura y nos aleja de la presencia de Dios. Quizás alguien te hizo mucho daño y sientes que no puedes perdonar. Pero aquí está la clave. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No esperes sentir que quieres perdonar, simplemente hazlo. Ora y di: Señor, en mi carne no puedo, pero en tu espíritu decido soltar este dolor. Cuando decides perdonar, aunque al principio cueste, Dios comienza a sanar tu corazón, y con el tiempo, el peso del rencor desaparece. La falta de perdón no solo bloquea la oración, sino que también impide que recibamos las bendiciones de Dios. No permitas que el enemigo use el resentimiento para alejarte de la presencia del Padre. Si sientes que tu oración ha perdido poder, examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? No lo pospongas. Hoy es el día para soltar ese peso y recibir la paz de Dios. Recuerda que cuando perdonamos, no estamos liberando al otro, sino a nosotros mismos. Y cuando nuestro corazón está limpio, la oración fluye con poder y libertad. La oración no es un monólogo donde exigimos que Dios cumpla nuestros deseos. Es un acto de rendición, de reconocer que dependemos completamente de Él. Pero cuando la humildad falta, la oración pierde su poder. En Lucas 18:9-14, Jesús contó la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo oró con arrogancia diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mientras tanto, el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Solo decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿A quién escuchó Dios? Al humilde. La humildad es clave en la oración, porque cuando oramos con orgullo, estamos tratando de manipular a Dios en lugar de someternos a su voluntad. Muchas veces, sin darnos cuenta, oramos desde la soberbia. Hacemos peticiones como si Dios nos debiera algo, como si mereciéramos sus bendiciones solo por nuestras buenas obras. Pero la Biblia dice claramente en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La arrogancia cierra las puertas de la oración. La humildad, en cambio, las abre. No se trata solo de pedir cosas a Dios, sino de reconocer que sin Él no somos nada. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba con total dependencia del Padre. En Getsemaní, antes de ser arrestado, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Si Jesús, siendo perfecto, oró con humildad, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo?
La falta de humildad en la oración también se manifiesta cuando intentamos imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. A veces, pedimos algo con tanta insistencia que nos olvidamos de preguntarle si eso es realmente lo que Él quiere para nosotros. Oramos esperando que Dios haga lo que nosotros decidimos, en lugar de pedirle que nos guíe según su propósito. Pero la verdadera fe no se trata de obligar a Dios a hacer lo que queremos, sino de confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Proverbios 3, 5, 6 nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La humildad en la oración significa decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Otro gran error es buscar a Dios solo en los momentos de necesidad. Muchas personas solo oran cuando tienen un problema o necesitan un milagro urgente, pero cuando todo va bien, se olvidan de Dios. Esto es orgullo disfrazado, porque implica que solo recurrimos a Él cuando sentimos que no podemos resolver algo por nuestra cuenta. La Biblia nos llama a orar en todo momento, no solo en tiempos de crisis. Oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. La humildad en la oración significa depender de Dios siempre, no solo cuando las cosas se complican. Si sientes que tu oración ha perdido fuerza, revisa tu corazón. ¿Estás orando con humildad o con orgullo? ¿Estás buscando a Dios solo por lo que puede darte o porque deseas una relación genuina con Él? La clave está en rendirse. Cuando te acerques a Dios, hazlo con un corazón sincero y humilde, reconociendo que sin Él nada es posible. Y entonces, tu oración se volverá poderosa y transformadora. Ahora que conoces los errores que bloquean tu oración, es momento de hacer un cambio. Dios está esperando que te acerques a Él con fe, arrepentimiento, perdón y humildad. No permitas que nada impida tu conexión con el Padre. La oración tiene poder, y cuando la hacemos correctamente, los cielos se abren y las bendiciones comienzan a fluir. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos errores crees que ha afectado más tu vida de oración? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque quiero leerte y orar por ti. Y si este video te ha ayudado, no olvides suscribirte a Renacer Espiritual, activar las notificaciones y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. No te vayas todavía, porque el próximo video que aparecerá en la pantalla te revelará otra verdad espiritual que puede transformar tu vida. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.